Normalmente los vehículos eléctricos suelen ser en ocasiones más rápidos que los autos a gasolina o diésel equivalentes. Muchos consumidores se preguntan cuáles son los caballos de fuerza equivalentes que ofrecen estos vehículos. En los autos eléctricos la potencia se expresa en kilovatios, mientras que en los autos convencionales se expresan en caballos de fuerza. Para convertir kilovatios a caballos de fuerza o HP se debe multiplicar los kilovatios del motor eléctrico por 1.34. A manera de ejemplo presentamos tres vehículos eléctricos donde se indica cuál es el equivalente en caballos de fuerza. Por ejemplo, el Nissan Leaf produce 80 kilovatios de potencia que se traducen en 107 HP. El Tesla modelo S genera 567 kilovatios de potencia que significan 760 HP. El Dodge EMI genera 305 kilovatios equivalentes a 410 HP. En términos coloquiales, potencia es la rapidez con que se golpea la pared. Sin caballos de fuerza no tienes velocidad. Por su parte, el torque es que tan lejos mueves la pared. Sin torsión no se puede mover ni remolcar la pared. El torque y la potencia son indicadores del funcionamiento del motor y nos dicen cuánta fuerza puede producir y con qué rapidez puede trabajar. Debemos recordar que el torque gana carreras y la potencia vende autos. Torque es la fuerza giratoria que produce el motor, expresado en newton metro o libras-pie a un determinado número de revoluciones. Mide la energía del motor. Torque es igual a fuerza por distancia. En el caso de los motores eléctricos debemos recordar que entregan torque o par prácticamente desde cero revoluciones. La potencia, por su parte, expresada en caballos de fuerza, es una clasificación de trabajo a lo largo del tiempo. Cuanto más rápido funcione un motor, más caballos de fuerza genera. Es esclava del torque y de las revoluciones del motor. La forma práctica de calcular caballos de fuerza es multiplicando el torque por las RPM o velocidad del motor y dividiendo por 5252. Mide la velocidad con la que se transforma la energía en función del tiempo. Por su parte, un caballo de fuerza es equivalente a 746 vatios o 0,746 kilovatios. Normalmente, un motor de combustión interna posee más fuerza a menores revoluciones y mayor potencia a mayores revoluciones. No así los motores eléctricos que entregan desde cero. ¿Es mejor torque o potencia? La potencia es lo más importante y es por este motivo que se venden motores, máquinas cortadoras, motores eléctricos. Un vehículo que mantiene potencia a lo largo de las revoluciones del motor le ganará a uno que solo dé potencia a una determinada velocidad. De allí que la presencia de motores eléctricos se haya incrementado en los últimos años. Los motores eléctricos pueden generar mucho torque desde cero y lo mantienen constante a lo largo de sus revoluciones. Sin duda, si mejoran las baterías y su autonomía, serán los reyes de las carreteras. Los motores eléctricos producen energía de manera diferente. Un motor de combustión interna, sea gasolina o sea diésel, produce energía girando, de tal manera que al graficar la potencia, esta aumenta a medida que aumenta la velocidad del motor, hasta cierto punto. Esto es debido a que a altas revoluciones, el tiempo de llenado del cilindro disminuye y al haber menos aire y menos combustible, se produce una explosión más débil y por tanto menos torque. Esta es la razón por la que cae el torque a altas revoluciones. No obstante, la potencia sigue aumentando aunque el torque caiga. Por su parte, un motor eléctrico produce energía de manera diferente. Los motores eléctricos generan el 100% de su torque o par a 0 RPM. Esta es la razón por la cual un Nissan Leaf, por ejemplo, de tipo eléctrico, que genera solo 107 HP, es mucho más rápido que un vehículo con motor de combustión interna como un Toyota Yaris, que genera una potencia de 106 HP, pudiendo pasar de 0 a 60 km por hora en 7.5 segundos versus los 9.4 segundos que ofrece el vehículo equivalente Yaris. Si bien es cierto que los autos eléctricos ofrecen mayores velocidades que los de gasolina, no siempre son más rápidos o están limitadas su velocidad por las baterías y la tasa de descarga, así como por la transmisión o su temperatura. En un vehículo a gasolina todo se reduce a transmisiones, inyección de combustible, escape y mucho más. Los principales componentes del vehículo eléctrico lo corresponden la batería a través de bancos de batería, inversores de corriente que permiten transformar la corriente continua en corriente alterna, motores eléctricos y transmisión de una sola velocidad. La velocidad de carga de la batería va a depender de dónde se instale la toma de corriente para la recarga de la misma. ¿Cuál es el más económico? Actualmente adquirir un vehículo eléctrico es más costoso comparado con un motor de combustión interna promedio, sea diésel o sea gasolina. Sin embargo, el costo total de referencia debe establecer variables como costo de viaje, costo de mantenimiento y seguridad. En el caso particular de los motores eléctricos, estos proveen un costo de viaje de aproximadamente $0,03 por kilómetro versus los motores de combustión interna que, basados en los costos de energía vigentes, ofrecen un cargo aproximadamente de $0,10 por kilómetro. Los costos de mantenimiento, el eléctrico, aproximadamente son de $480 por año versus alrededor de $1,200 por año del motor de combustión interna. Y en cuanto a seguridad, los eléctricos ofrecen mayor seguridad que los motores de combustión interna. En la siguiente tabla podemos presentar una comparación de los costos
costo de operación de dos vehículos equivalentes, un vehículo de la fábrica Jack y el Honda CR-V, que es uno de los vehículos más vendidos a nivel mundial, uno provisto con un motor eléctrico y otro con motor a gasolina, con una autonomía aproximadamente de 400 kilómetros en el caso del vehículo eléctrico y de 15.2 kilómetros por litro ofrecido por el motor a gasolina de la Honda. Suponiendo un uso diario de 30 kilómetros por día, 60 kilómetros por día o 100 kilómetros por día, podemos establecer el costo mensual en cuanto al combustible. Como podemos observar, el costo de la electricidad es aproximadamente un tercio del costo del equivalente en cuanto a gasolina. Si estimamos el consumo en 3 años, podemos observar que usándolo 30 kilómetros por día, un vehículo que va al trabajo y regresa, estaremos hablando de que en 3 años solamente habrá consumido en electricidad $597 versus $1.728 en ese mismo periodo. Si un vehículo utilizado para recorridos extensos, aproximadamente 100 kilómetros por día, veremos que consumirá $1.990 en electricidad versus $5.761 en gasolina. Esto es sin contar los gastos operacionales por reemplazo de filtros, fluidos, aceites, etcétera, etcétera, correspondientes al vehículo a gasolina. Nuevamente, el recorrido de vehículo de pasajeros está estimado en el orden de 20.000 kilómetros por año. Si se hace el ejercicio basado en costo de mantenimiento de las baterías respecto al mantenimiento y reemplazo de piezas en un vehículo a gasolina, veremos que aproximadamente se obtendrá un tercio a un cuarto de ahorro respecto a un vehículo convencional. Sin contar con el reemplazo de las pastillas de frenos. Debemos recordar que los sistemas de frenos en los vehículos eléctricos permiten recargar las baterías y ofrecen un mejor desgaste en las pastillas de freno, por lo cual los reemplazos de pastillas de freno son mucho menores en el mismo lapso de tiempo. Por su parte, un generador eólico que produce 3 megavatios produce suficiente energía para 700 vehículos por año, con una media de recorrido de 20.000 kilómetros por año. Debemos señalar que la densidad energética de la gasolina está en el orden de 12.000 vatios hora por cada kilogramo, razón por la cual los vehículos producidos a principios del siglo XX fueron desplazados por los vehículos de combustión interna, debido a que la densidad energética de las baterías equivalentes a principios del siglo era muy inferior a la que se puede obtener actualmente, y adicionalmente ofrecían un peso y volumen excesivamente elevado para la cantidad de energía que podían ofrecer. No es sino hasta principios del siglo XXI se empiezan a desarrollar baterías, sobre todo de litio, con una alta densidad energética, ofreciendo menores pesos, lo cual se traduce en menor costo, peso y volumen, carga muerta que debe llevar el vehículo eléctrico, y ha permitido la introducción de vehículos eléctricos, estimándose que para el 2025 se cuenten con baterías con una alta densidad energética del orden de 400 vatios hora por cada kilogramo, ofreciendo una carga en peso mucho menor. En el mercado vehicular se ofrecen vehículos de diversas marcas de distintos mercados, ocupando aproximadamente el 60% de este mercado con vehículos eléctricos producidos por empresas como Tesla, el grupo Volkswagen, la asociación entre Renault, Nissan y Mitsubishi, la SAIC, Stellantis, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes-Benz, Volvo y Great Wall. El crecimiento del mercado se ha diversificado, están incorporando marcas como NIO, Lucid Motors, Spen, Li Auto y otros más. Este tipo de mercado ha permitido la incorporación de nuevos componentes hasta que establezcan estándares internacionales o se reduzca la cantidad de componentes, a fin de facilitar la recarga de vehículos en los distintos mercados. Otro factor importante en la introducción de vehículos eléctricos es la referida al costo del combustible. Si consideramos precios referenciales como los señalados en la fotografía y aplicando consumos promedios cada 100 kilómetros, podemos señalar para motores diésel de 6 litros cada 100 kilómetros un precio referencial de 1.92 euros y costo por cada 100 litros de aproximadamente 11.52, tendría un desembolso anual de aproximadamente 1.728 euros. El motor a gasolina, con un consumo de aproximadamente 7 litros cada 100 kilómetros y un precio referencial de 1.76, estaríamos hablando que el costo por cada 100 kilómetros es de aproximadamente 12,32 euros, lo cual significa un desembolso aproximadamente de 1.848 euros. Por su parte, el eléctrico ofrece en promedio 15 kilovatios hora. No obstante, el consumo estándar de un vehículo eléctrico está entre 14 y 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. El precio referencial va a depender del mercado en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, África, Oceanía o cualquier otro lugar. Y este costo puede variar entre 0,15 o 0,49 euros por cada kilovatio hora suministrado. Significa que por cada 100 kilómetros estaremos gastando aproximadamente entre 2
2 y 7.35 euros. Si consideramos el costo mayor, significa un desembolso anual de aproximadamente 1.100 euros, lo cual ofrece ahorro respecto a motores diésel y a motores a gasolina de un 36 a un 40%. En muchas estaciones de gasolina se están incorporando estaciones de recarga llamadas también electrolineras que permiten mostrar el costo de recarga de las estaciones, una forma de ver la diferencia entre coches eléctricos y de combustión. Ahora hablemos del mantenimiento de vehículos eléctricos. Al haber menos elementos a fallar, la probabilidad de fallo se reduce. El 80% de las fallas ocurre por problemas con la batería, componente crucial que requiere una revisión periódica y sustitución forzada cuando agote su vida útil. Es un costo adicional importante, pero tolerable porque la vida media de las baterías de litio ronda actualmente entre 10 y 15 años y debe esperar una reducción sustancial en el costo una vez que se desarrollen baterías más compactas con una mayor densidad energética a un precio mucho más razonable. Mantenimiento en el cableado y los conectores. Una de las causas de falla son las deficiencias en el cableado, las cuales pueden provocar un cortocircuito que deje inútil la unidad debido a fallas en el conector de servicio al enchufarse a una electrolinera o estación de carga. Debemos recordar que no se debe desconectar de improviso el conector por el riesgo de descarga eléctrica. Por su parte, uno de los problemas que también se genera en los vehículos eléctricos es la posibilidad cierta de incendio. La causa es por lo general las bocas de carga y la mayoría es en el proceso de carga. El punto clave de mantenimiento es comprobar el correcto aislamiento de las conexiones. Una de las características más importantes de los vehículos eléctricos es que ellos no cuentan con caja de cambios porque literalmente el coche eléctrico no cuenta con una. La transmisión es directa, una única marcha, no hay embrague ni árbol de transmisión ni aceite de caja. Esto reduce sustancialmente los costos de mantenimiento. Con respecto a la batería, su degradación dependerá de las condiciones de uso, los ciclos de carga y los hábitos de manejo. Se debe estar pendiente en comprobar tensiones y voltajes en los distintos módulos. También es importante el tipo de refrigeración. Existen baterías que se refrigeran con líquidos, pero también ofrecen baterías o sistemas de baterías que se refrigeran con aire. Vehículos que están refrigerados por líquidos ofrecen menos problemas que los que se sirven del aire como medio de transferencia de calor. En este sentido es importante, sobre todo en los vehículos con baterías refrigeradas por aire, no abusar de la carga rápida. Este procedimiento provoca incrementos de temperatura y estrés en las celdas. Asimismo, se debe evitar arranques acelerados ya que se producen descargas intensas de energía que aumentan la temperatura de las celdas e incrementan las reacciones químicas subyacentes. Siempre es mejor recargar a baja tensión y con murales de carga especiales que balancean el proceso y recargar a temperaturas templadas, ni muy altas ni muy bajas. En la mayoría de los casos es mejor tener pocos ciclos de carga más completos que muchos ciclos parciales. Esto dependerá de las necesidades particulares o de lo que establezca el fabricante de las baterías y del vehículo eléctrico. Su manipulación es delicada, considerando que en corriente continua un empaque de celdas de batería surte hasta 340 voltios en corriente continua, lo cual presupone un riesgo eléctrico al operador. Respecto a los neumáticos, es básico el cuidado de estos, especialmente porque su deterioro o degradación no es la misma que puede verse en un vehículo convencional. Dado que la entrega de par está suavizada por la electrónica, el desgaste es mucho menor y es importante que para que la autonomía sea óptima, su desgaste y presión sean precisos. Se debe recordar que los fluidos para frenos deben vigilarse en cuanto a nivel y calidad y cambiar las pastillas en el caso de que estén desgastadas. El sistema de frenado de un coche eléctrico es ligeramente distinto. Los desgastes no suelen ser muy altos gracias a la frenada regenerativa y hacen que el vehículo sufra menos, pudiendo durar los frenos sin servicio entre 200 y 300.000 kilómetros. Sin embargo, se recomienda su revisión periódica. Finalmente, el total de número de componentes de un vehículo eléctrico es hasta un 60% inferior a la de un vehículo tradicional, lo cual reduce considerablemente las posibilidades de que la rotura de una pieza se traduzca en una avería. El costo-beneficio dependerá de las necesidades reales del comprador y del crecimiento del mercado, que traerá menos costos para la adquisición de vehículos eléctricos, una mayor densidad de energía en las baterías, reducción sustancial en los costos de reposición y reemplazo.